Señor, mi hermano pequeño necesita un padre. El murmullo de la sala pareció desvanecerse. Leonardo Salvatierra dejó de lado la copa de vino que apenas había probado. La luz cálida del salón se filtraba a través de los ventanales altos, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera encerada. A su alrededor, ejecutivos y benefactores conversaban en voz baja, fingiendo un interés que él tampoco sentía. No sabía por qué había aceptado la invitación. Tal vez por compromiso. Tal vez porque el silencio de su casa comenzaba a pesarle demasiado. Afuera, en el patio del orfanato, los niños jugaban. Las risas, a veces, llegaban amortiguadas, otras veces se colaban en la sala como un eco lejano. Leonardo se volvió hacia el ventanal. Su mirada viajaba sin propósito, perdida entre aquellos pequeños que corrían con los abrigos abiertos, las mejillas encendidas por el frío de la tarde. El otoño había pintado los árboles de tonos ocres. Una brisa ligera movía las hojas caídas que se arremolinaban junto a los bancos de hierro, y entonces la vio, una niña de cabello oscuro, recogido de cualquier manera, con un vestido demasiado fino para la estación. Caminaba con pasos cortos, apretando la mano de un niño más pequeño que apenas lograba seguirla, sollozando. Su carita húmeda de lágrimas contrastaba con la seriedad de la niña. Leonardo no supo en qué momento ella cruzó la puerta del salón. Solo notó el silencio repentino a su alrededor, las miradas que se desviaban, incómodas, como si su presencia hubiera quebrado el barniz elegante del evento. Ella se plantó frente a él. Su mano temblaba apenas al sostener al niño. Los ojitos oscuros de la niña lo miraban sin vacilar, como si cargara un peso demasiado grande para su edad. La voz de Emma fue un susurro decidido, que perforó el aire cargado de superficialidad. Señor, mi hermano pequeño necesita un padre. Leonardo sintió que el suelo le fallaba un instante. Bajó la mirada hacia el pequeño. Tenía los ojos empañados, la nariz enrojecida, el cuerpo encogido contra su hermana. Pero lo que lo dejó helado no fue la súplica, ni el atrevimiento, ni siquiera la mirada madura de la niña. Fue la cicatriz. Apenas una línea fina bajo el mentón del niño. Pequeña, exacta. En el mismo lugar que la había tenido su hijo, Tomás. Sus propios dedos recorrieron por reflejo el borde de la copa, una copa que ya no sostenía. Se dio cuenta de que había apretado el borde de la mesa. El aire se hizo más denso. Intentó buscar palabras, pero su garganta se negó. Las conversaciones en la sala seguían, aunque lejanas, como si un muro invisible se hubiera levantado entre él y el resto. El niño sollozó otra vez, y Emma apretó su manita con más fuerza. En su otro bolsillo, un papel asomaba apenas, arrugado, como si lo hubiera protegido con recelo. Leonardo tragó saliva. Quiso preguntar. Quiso moverse. No podía. El papel. Sus ojos se clavaron en ese detalle. ¿Qué llevaba allí? ¿Una carta? ¿Un documento? ¿Una fotografía? Pero no preguntó. Ni siquiera sabía cómo empezar. Emma bajó la mirada apenas, incómoda por el silencio prolongado. Sus mejillas se encendieron. No era vergüenza por ella, era por el niño, por la exposición, por la sala llena de trajes y perfumes, por el mundo que los miraba sin quererlos mirar. El hombre soltó el aire lentamente, y entonces, sin pensarlo, se agachó un poco poniéndose a la altura de los niños. Su voz salió baja, casi ronca. ¿Cómo te llamas? Emma, respondió sin vacilar. Y él es Mateo. Leonardo buscó la mirada de Mateo, pero el niño se escondió más contra su hermana. La cicatriz seguía allí quemándole la memoria. ¿Dónde están sus padres?, preguntó, temiendo la respuesta. Emma apretó los labios. No contestó de inmediato. Su manita temblaba apenas. El papel en su bolsillo pareció arrugarse más bajo la presión de sus dedos. Un murmullo incómodo cruzó la sala. Alguien tosió. Otra voz intentó reanudar una conversación trivial. Los flashes de los fotógrafos se habían detenido. Todos fingían no ver. Leonardo se enderezó lentamente. Algo dentro de él que había permanecido dormido por años comenzaba a removerse. Emma, dijo en voz baja, buscando no exponerla más. ¿Eso que llevas en el bolsillo es para mí? Los ojitos de la niña se alzaron dudosos. Luego asintió. Con movimientos lentos sacó el papel. Estaba gastado en los bordes, doblado muchas veces. Lo sostuvo con ambas manos, temblando un poco, y lo extendió hacia él. Leonardo la miró a los ojos antes de tomarlo. No era miedo lo que vio,
Era una determinación nacida de la necesidad. Al desplegar el papel, sus dedos también temblaron. La caligrafía temblorosa, casi infantil, lo golpeó en el pecho. «Señor Salvatierra, si alguna vez encuentra a mis hijos, por favor, no los deje solos». No había firma, solo aquella frase, cargada de un peso invisible. Leonardo tragó saliva. Algo en su pecho se contrajo con violencia. Volvió la mirada hacia Mateo, y fue entonces cuando lo vio. Los ojos, esos ojos, eran los mismos que había buscado durante años en cada niño que cruzaba su camino. Los mismos que había soñado, que lo habían despertado en noches interminables. Su voz se quebró al susurrar: «No puede ser, Emma», aún seria, agregó en voz baja, casi como quien revela un secreto: «Él también tenía un papá, pero se perdió, y ahora usted lo miró igual que lo miraba su papá. Por eso vine». El silencio volvió a caer. Leonardo cerró los ojos un instante. Sus pensamientos eran un torbellino. Una parte de él gritaba que no, que era imposible. Otra, más profunda, se negaba a soltar aquella pequeña esperanza. Cuando los abrió, la mirada de Emma seguía fija en él. Y fue en ese instante, sin saber cómo ni por qué, que Leonardo Salvatierra comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El portón de hierro forjado se abrió con su sonido habitual, pesado y prolongado. Leonardo Salvatierra no notó el chirrido. Tenía las manos en el volante, pero los nudillos blancos de la tensión revelaban que no conducía del todo consciente. El trayecto desde el orfanato hasta la mansión había transcurrido entre imágenes fugaces: los ojos del niño, la cicatriz, la carta en papel gastado y aquella frase que aún resonaba en su pecho: «Mi hermano pequeño necesita un padre». Pisó el freno con torpeza. El auto se detuvo frente a la entrada principal. Las luces del jardín iluminaban las columnas de mármol. Una casa demasiado grande, demasiado vacía. El chofer se había ofrecido a llevarlo. Se negó. Necesitaba el silencio. Apagó el motor. Se quedó un instante inmóvil, con las manos aún en el volante. Las respiraciones eran cortas, desordenadas. Finalmente, empujó la puerta del auto y caminó hacia la entrada. Al pasar, rozó el pomo de la puerta de madera maciza, frío, igual que la noche. El eco de sus pasos resonó en el vestíbulo. Ni un alma en la casa, solo los retratos familiares que colgaban de las paredes, su abuelo, su padre, y una foto de su propia boda, que no había tenido el valor de retirar. Dejó el abrigo sobre una silla. Los dedos le temblaban apenas. Sin encender más luces, subió las escaleras hacia el segundo piso. Las habitaciones a los lados seguían como siempre, impecables, vacías, inertes, como si el tiempo se hubiera detenido. Abrió la puerta de su estudio. El olor a cuero y papel viejo lo envolvió. Cerró detrás de sí, como protegiéndose del mundo. Fue directo hacia el armario de roble que ocupaba una pared entera. Sabía bien qué buscaba. No lo pensó. No podía permitirse pensarlo. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros hasta dar con una caja azul oscuro, casi oculta entre los tomos más gruesos. La deslizó con cuidado y la apoyó sobre el escritorio. Por un momento no se atrevió a abrirla. El silencio era tan profundo que se oía el leve tic del reloj antiguo en la pared. Cada segundo parecía martillar su pecho. Respiró hondo, levantó la tapa. Dentro, envueltos en un pañuelo blanco, estaban los recuerdos que había jurado no volver a tocar. Fotos, un pequeño zapatito, un mechón de cabello en una cinta, y en el fondo, las imágenes que ahora quemaban más que nunca. Fotografías de su hijo, Mateo. Tomó una, la sostuvo con ambas manos. El niño, de unos 4 años, sonreía a la cámara con un gesto travieso. Llevaba un overol azul, los rizos castaños desordenados, y bajo su mentón, la misma cicatriz. El aire le faltó. Se dejó caer en el sillón de cuero. Había intentado enterrarlo. Durante 5 años. 5 años desde aquel día maldito en el parque. 5 años de búsquedas, de pistas falsas, de esperanzas rotas. Recordó el día como si fuera ayer. Mateo corría detrás de una pelota. Él apenas se había distraído un instante. Su exesposa, Lorena, hablaba por teléfono. El parque lleno de gente. Y entonces, el vacío, el grito de Lorena, la policía, las cámaras, las búsquedas. El dictamen oficial había llegado meses después, sin rastros concluyentes,
tras encontrar una prenda supuestamente perteneciente al niño cerca de un río. Presunción de fallecimiento, una frase que nunca aceptó, ni en el cuerpo, ni en el alma. Apretó los ojos luchando contra la ola de imágenes, las discusiones con Lorena, la culpa, la distancia que se abrió entre ambos hasta romper lo poco que quedaba de su matrimonio. Y luego, el silencio. Recordó otro rostro, uno que no había pensado en años, Camila. El nombre surgió como un susurro involuntario. Camila había sido la niñera de Mateo durante más de un año, cercana, dedicada. El niño la adoraba, y también había sido, durante un tiempo breve y escondido, más que una empleada para él, algo que ni siquiera se atrevía a nombrar, algo que Lorena nunca supo del todo, o que prefirió no enfrentar. Camila había desaparecido poco después del secuestro. Renunció por carta, no volvió a contestar llamadas. No dejó dirección. Leonardo tragó saliva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué su rostro volvía tan nítido, tan cargado de preguntas? El niño en el orfanato, Mateo, ¿podía ser su hijo? Era absurdo, imposible, y sin embargo, se inclinó hacia el escritorio. Sus dedos buscaron el teléfono. Dudó. ¿A quién llamaría? ¿Qué diría? En lugar de eso, tomó otra foto, una donde Mateo estaba en brazos de Camila, sonriendo ambos, en la antigua terraza de la casa de campo. El corazón le golpeó con fuerza. Era ella quien más tiempo había pasado con el niño. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué había sido de ella? Sus pensamientos se arremolinaban. La carta entregada por Emma, el gesto decidido de la niña, la mirada idéntica del pequeño. El reloj marcó la medianoche. Leonardo se levantó. Caminó hacia el ventanal del estudio. La ciudad dormía bajo un cielo opaco, luces dispersas, un mundo que seguía, ajeno a su tormenta interior. Pero en su pecho, algo se había encendido, una certeza, una necesidad que no podía ignorar. No dormiría esa noche, ni podría fingir que nada había pasado. El niño existía, la carta existía, y la herida que había intentado cerrar estaba abierta de nuevo. Por primera vez en años, Leonardo Salvatierra se permitió un pensamiento prohibido. ¿Y si no estaba muerto? ¿Y si lo habían alejado? Y en ese instante, comprendió que no se detendría hasta saber la verdad, costara lo que costara. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando Leonardo Salvatierra volvió a tomar las llaves de su auto. No había logrado dormir. La imagen del niño lo había perseguido toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, el Mateo de las fotos antiguas, superpuesto con el pequeño que Emma había llevado de la mano. Los mismos ojos, la misma cicatriz, y el nombre de Camila, apareciendo una y otra vez como un eco que no quería acallarse. El amanecer apenas despuntaba cuando cruzó la gran verja de la mansión. El aire frío le azotó el rostro, pero lo agradeció. Necesitaba estar despierto, claro. Mientras conducía por las calles aún medio vacías, el recuerdo de la carta arrugada en manos de Emma seguía pesando. La frase manuscrita: «Si alguna vez encuentra a mis hijos, por favor, no los deje solos». Esa voz invisible le apretaba el pecho. No podía dejarlo pasar. No esta vez. Sin previo aviso, había tomado la decisión más instintiva de su vida: regresar al orfanato. Necesitaba respuestas. El edificio apareció ante él, sencillo y discreto, entre otras construcciones más modernas. La fachada de ladrillo mostraba cierto desgaste, pero las flores en las jardineras indicaban que alguien cuidaba aquel lugar con esmero. Aparcó frente a la entrada, respiró hondo. El timbre resonó con un zumbido suave. Al cabo de unos minutos, una mujer de cabello recogido y gafas finas abrió la puerta con expresión sorprendida. «Señor Salvatierra». Su voz era amable, aunque cargada de desconcierto. No esperaba verlo tan temprano. Leonardo se pasó una mano por el cabello. «Necesito hablar con usted, es importante». La mujer asintió. «Por supuesto, pase por favor. Soy Teresa Ramos, directora del centro». El pasillo olía a cera de pisos y a pan recién horneado. Algunos sonidos suaves provenían del comedor. Teresa lo condujo a una pequeña oficina en la parte trasera. No era ostentosa: una estantería llena de carpetas, una mesa de madera, una máquina de café. Leonardo no se sentó de inmediato. «Sobre los niños de anoche, Emma y su hermano», comenzó sin rodeos. «Necesito saber más». La directora lo miró con atención, con ese gesto profesional que mezclaba cautela y empatía.
Comprendo. Hizo una pausa breve. Es cierto que su caso es particular. No son huérfanos oficiales, si a eso se refiere. Leonardo frunció el entrecejo. ¿Qué quiere decir? Teresa se acomodó en su silla. Los niños llegaron hace menos de 2 semanas. La madre, Camila Díaz, falleció de una enfermedad pulmonar en un hospital comunitario. No había familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de ellos. Fue la misma Emma quien pidió ayuda. Llegó con su hermano, muy debilitado. Nos enteramos del fallecimiento por una enfermera que conocía a la madre. El corazón de Leonardo se encogió. Camila, muerta. El nombre que había resonado en su mente toda la noche, ahora era pronunciado como un recuerdo reciente. ¿Camila Díaz?, preguntó con un hilo de voz. Sí, ¿la conocía? Teresa lo observó con más atención. Leonardo desvió la mirada hacia el suelo. No respondió de inmediato. Hace años, logró decir finalmente, trabajó para mi familia. Era cercana a mi hijo. Teresa asintió, respetando el silencio que siguió. Leonardo se obligó a retomar la compostura. ¿Tienen registros de los niños? Fichas de ingreso, cualquier documento. Necesito verlos. La directora dudó un segundo. Luego se levantó y fue hacia un archivador. Debo advertirle que no hay mucha documentación. La madre no dejó papeles oficiales, solo un par de pertenencias personales y el testimonio de la enfermera. Estamos en proceso de verificar todo con servicios sociales. Abrió una carpeta azul. Extrajo un par de hojas. Este es el registro que tenemos hasta ahora, dijo, tendiéndole la ficha. Leonardo la tomó con manos tensas. En el encabezado, Mateo Díaz. Edad aproximada, 5 años. Sin certificado de nacimiento aportado. Observaciones. Llegada junto con hermana mayor, Emma Díaz. Edad 10 años. Origen, Barrio Santa Clara. La hoja incluía una foto reciente del niño. Allí estaba. Los mismos ojos. La misma cicatriz. Sintió un nudo en la garganta. ¿No tienen partida de nacimiento? ¿Nada que confirme su identidad?, preguntó con esfuerzo. Teresa negó suavemente. No. Emma solo traía una pequeña caja con algunas cosas. Una foto antigua, la carta que usted ya ha visto y un peluche que pertenece al niño. Nada más. Leonardo apoyó la ficha sobre la mesa. La mente giraba a 1000 por hora. ¿Puedo obtener una copia de esto? Necesito verificar algunas cosas por mi cuenta. Teresa lo observó por un momento, como sopesando la petición. Finalmente asintió. Haré una copia. Le pediré que firme una solicitud para justificar el acceso. Leonardo apenas asintió. Mientras la directora se dirigía a la copiadora, sus ojos se fijaron en un pequeño marco sobre el escritorio, una foto de grupo con los niños del centro, y allí en una esquina Emma y Mateo, juntos como siempre. El pecho le dolía. ¿Por qué Camila había ocultado todo esto? ¿Por qué nunca había intentado contactarlo? ¿Por qué Mateo, su hijo, estaba ahora en un orfanato, sin papeles, sin identidad oficial? Cuando Teresa regresó con la copia, Leonardo la tomó con sumo cuidado, como si se tratara de un documento sagrado. Firmó donde se le indicó. Antes de levantarse, preguntó en voz baja, ¿dónde están ahora? En el comedor. Emma es muy protectora con su hermano. Aún no se han adaptado del todo. No confían fácilmente en los adultos. Leonardo apretó los labios. Quiso pedir verlos, pero se contuvo. Aún no era el momento. No con el torbellino que llevaba dentro. Necesitaba entender primero, confirmar. No podía irrumpir de nuevo en sus vidas, no sin respuestas claras. Se despidió con un apretón de manos. Gracias, señora Ramos. Volveré pronto. Aquí estaremos. Y si necesita hablar más, no dude en llamarme. Al salir, el sol había terminado de romper las nubes. La mañana era fría pero luminosa. Sentado de nuevo en su auto, Leonardo sostuvo la copia de la ficha entre las manos. Sus ojos volvieron a la imagen del niño. El rostro persistía, no solo en la memoria, en el corazón, en cada fibra de su ser. Por primera vez en 5 años, la esperanza y el miedo volvían a encenderse. Y sabía con la certeza de quien ya no puede dar marcha atrás que este era solo el comienzo. El sonido del motor apenas llegaba a sus oídos. Leonardo conducía sin rumbo fijo. No había encendido la radio, no había llamado a nadie, ni siquiera había vuelto a la mansión. La copia de la ficha del niño reposaba en el asiento del copiloto, dentro de un sobre que no había tenido valor de abrir de nuevo. Pero el contenido
seguía quemándole la conciencia. Su mente no dejaba de volver a un detalle que había pasado por alto en su primera lectura, cuando la emoción lo había arrasado. El nombre completo en el encabezado. No había sido solo Mateo Díaz, como creyó al inicio. Era Mateo Camila Salvatierra, el apellido, su propio apellido. La primera vez que lo leyó, sus manos se tensaron tanto que casi arrugaron la hoja. Una parte de él se negó a creerlo. Otra supo en ese instante que el mundo acababa de romperse bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué Camila habría inscrito al niño con ese apellido? ¿Por qué nunca había acudido a él? ¿Por qué había criado al pequeño en el anonimato, escondido, hasta morir sin dejar más que una carta en manos de una niña de 10 años? El peso de las preguntas se hacía insoportable. Pisó el freno con brusquedad. Había llegado a un parque casi vacío, donde los árboles comenzaban a perder las hojas. El mismo frío que había sentido en el pecho desde que salió del orfanato, ahora le envolvía por completo. Apretó el volante. No podía dejarlo así. Giró de nuevo el auto. Volvió al orfanato. Era aún temprano. El tráfico era fluido, pero cada semáforo le parecía una eternidad. Cuando aparcó frente a la fachada conocida, el corazón le golpeaba con fuerza. Subió los escalones casi sin sentir el cuerpo. Esta vez no tocó el timbre. Abrió la puerta con una determinación casi furiosa. La misma mujer, Teresa Ramos, lo encontró en el pasillo. Se sorprendió al verlo de nuevo. Señor Salvatierra, no esperaba. Él no la dejó terminar. Necesito hablar con usted. Ahora. La directora, desconcertada, asintió con calma. Por supuesto, pase a mi oficina. Leonardo entró. Esta vez no esperó a que lo invitaran a sentarse. Sacó el sobre, abrió la carpeta, golpeó suavemente la hoja contra el escritorio, señalando el encabezado. Su voz salió contenida, pero firme. Explíqueme esto. Teresa tomó la hoja, leyó el nombre completo. Sus ojos se suavizaron. No parecía sorprendida. Comprendo su reacción, dijo con voz serena, pero no hay un documento oficial que lo respalde. Es el nombre que la niña dio cuando llenamos la ficha. Leonardo la miraba fijo. ¿Emma dijo que su hermano se llama así, con mi apellido? Teresa asintió. Sí, fue muy clara. Dijo que su madre siempre les enseñó ese nombre completo. Mateo Camila Salvatierra. Cuando le pregunté por qué, Emma respondió con estas palabras. Mi mamá decía que nuestro papá era un hombre importante, pero que no podíamos buscarlo. Leonardo sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de la niña, tan simples, resonaron como un martillazo en su interior. ¿Por qué?, murmuró casi para sí. ¿Por qué no podían buscarme? Teresa lo observó con comprensión. Eso no lo sé. Emma no quiso explicar más. Solo repitió que su madre les había enseñado a no hablar de usted con nadie. Leonardo se pasó una mano por el rostro. Los recuerdos regresaban a borbotones. Los días en que Camila trabajaba en su casa, las tardes en que cuidaba a Mateo mientras él lidiaba con reuniones interminables, la dulzura con la que el niño la seguía a todas partes, y también aquel tiempo confuso después de la desaparición de su hijo, el vacío, la culpa, el distanciamiento con Lorena. Había sido posible que Mateo no hubiera muerto, que Camila lo hubiera tenido consigo todo este tiempo. Pero si era así, ¿cómo había ocurrido? ¿Por qué Camila se había alejado sin más? ¿Por qué había permitido que todos creyeran que el niño estaba muerto? Demasiadas piezas faltaban en el rompecabezas. Leonardo levantó la mirada. Necesito ver las pertenencias que trajeron con ellos, todo lo que Emma entregó. Teresa dudó apenas. Entiendo su urgencia, pero debo advertirle que es muy poco. La niña llegó con una pequeña caja de cartón. Si quiere, puedo mostrársela. Leonardo se levantó de golpe. Muéstremela, por favor. La directora asintió. Espere aquí un momento. Salió de la oficina. Leonardo comenzó a caminar de un lado a otro. Cada segundo parecía eterno. Finalmente Teresa regresó con una caja sencilla. La colocó sobre la mesa. Esto es todo. No hemos abierto nada sin la presencia de servicios sociales. Pero usted tal vez pueda reconocer algo. Leonardo respiró hondo. Levantó la tapa. Dentro había un pequeño peluche desgastado, con una oreja descosida, una bufanda de niño raída por el uso, una fotografía en blanco y negro, doblada, y, al fondo, la carta que Emma había entregado. Tomó la fotografía con dedos temblorosos. La desdobló con sumo cuidado.
Su corazón dio un vuelco. Era una foto antigua. Mateo, con apenas 3 años, en brazos de Camila. Ambos sonreían. Al fondo, la terraza de su antigua casa. La misma imagen que él había recordado en su estudio. No había duda. No era un invento. No era una coincidencia. Ese niño era su hijo. El peso de la certeza lo aplastó. Se dejó caer en la silla. Los ojos se le humedecieron, pero no lloró. No aún. Miró a Teresa. Su voz salió ronca, cargada de emoción contenida. «Voy a llegar hasta el fondo de esto, lo juro». La directora asintió con respeto. «Entiendo. Y si en algo puedo colaborar, cuente conmigo». Leonardo asintió. Guardó con sumo cuidado la copia de la ficha y la fotografía. Se levantó. Antes de salir se volvió. Una última pregunta. ¿Emma ha mencionado algo más? ¿Alguien que conociera a su madre? ¿Algún nombre? ¿Algún lugar? Teresa meditó. Solo un detalle. Dijo que su madre siempre hablaba de un lugar que ya no podían visitar. Lo llamaba la Casa de los Árboles Altos. No sabemos a qué se refería. Leonardo sintió un escalofrío. Sabía perfectamente cuál era ese lugar. La antigua casa de campo familiar, donde había pasado los veranos con Mateo. Donde Camila había trabajado por última vez antes de desaparecer. El corazón le martillaba. Salió del orfanato con una determinación renovada. Ahora había un hilo, una pista real, y no pensaba soltarla. El sobre blanco pesaba más de lo que aparentaba. Leonardo Salvatierra lo sostuvo en las manos durante largos minutos, sentado en su auto estacionado a unas cuadras del orfanato. El papel adentro no era grueso, pero la decisión que había tomado, el paso que había dado, parecía haber condensado años de silencio y espera en aquel sencillo sobre sin membrete. Un examen de ADN. La muestra había sido tomada en secreto. Teresa, la directora, había accedido a colaborar discretamente bajo su responsabilidad, entendiendo el peso de lo que estaba en juego. Leonardo había facilitado las pruebas de Mateo, un cabello recogido de su abrigo, un pequeño hisopo de saliva, tomado con el consentimiento casi ingenuo del niño en un juego disfrazado de curiosidad. Él mismo había proporcionado su muestra de sangre, y ahora el análisis estaba en proceso. Nada garantizaba un resultado inmediato, pero Leonardo no podía simplemente esperar. Necesitaba hacer algo. Los días siguientes, su presencia en el orfanato se volvió habitual. No llegaba de improviso ni irrumpía. Llamaba antes, pedía permiso, se ofrecía a ayudar. A veces llevaba donaciones, ropa, alimentos, útiles escolares. Otras se presentaba con herramientas y reparaba pequeñas fallas en las instalaciones. Un grifo que goteaba, una puerta desajustada, un banco roto en el patio. Nunca llegaba con las manos vacías, pero tampoco con regalos ostentosos. La primera vez que Mateo lo vio, corrió a su encuentro como quien reconoce algo seguro, algo conocido, aunque no pudiera explicarlo. «Tío Leonardo», lo llamó sonriendo, mientras tiraba de su mano hacia el columpio más alto del patio. La primera vez que escuchó esas palabras, Leonardo sintió que el suelo se volvía incierto bajo sus pies. «Tío Leonardo», no papá, no señor, no don, tío. Un título sencillo, lleno de afecto, pero no de obligación. Leonardo sonrió, agachándose para atarle uno de los cordones desatados. «¿Qué tal el día, campeón?», preguntó, esforzándose por mantener el tono ligero. Mateo le habló de su jornada, los dibujos que había hecho, el partido de fútbol improvisado con los demás niños, cómo Emma le había ayudado a leer un cuento nuevo. Emma. Leonardo alzaba la mirada de tanto en tanto, buscándola. La encontraba siempre cerca, vigilante. Nunca intervenía, nunca se alejaba demasiado. Pero sus ojos, serios y atentos, lo seguían en todo momento. Emma era otra historia, más alta que los demás niños, delgada hasta el exceso, con una expresión que no correspondía a su edad. No se reía fácil, no hablaba mucho, y sobre todo, no confiaba. Leonardo lo entendía, no lo forzaba, no la presionaba. Si alguna vez coincidían en el pasillo o en el patio, le dirigía un saludo corto, un gesto de cabeza, una sonrisa leve. «Hola, Emma, ¿cómo va todo?». Ella respondía con un murmullo casi inaudible, bajando la mirada, pasando de largo. A veces ni eso. Y Leonardo aceptaba, no insistía. Había aprendido que algunas heridas no sanaban con palabras dulces ni promesas apresuradas. Había aprendido, a fuerza de su propia historia, que la confianza no se pedía,
Se merecía. Así, día tras día, seguía yendo. Arreglaba, reparaba, escuchaba. A veces leía cuentos a los niños más pequeños. Otras, simplemente jugaba en el patio, sentado en un banco mientras Mateo le explicaba con la naturalidad de quien no conoce el peso de los secretos, cada juego, cada rincón, cada regla inventada de su pequeño mundo. Una tarde, mientras ayudaba a instalar unas nuevas estanterías en la pequeña biblioteca, Teresa se le acercó en silencio. Le tendió un sobre sellado. Leonardo lo miró. Sabía de qué se trataba. Llegaron los resultados, dijo Teresa en voz baja. Leonardo sintió que todo el aire abandonaba la habitación por un instante. Miró alrededor. Los niños estaban ocupados con sus actividades. Emma, como siempre, estaba sentada junto a Mateo, ayudándolo a colorear. El pequeño levantó la vista, le sonrió y agitó una mano. Leonardo correspondió el saludo con un gesto. Sus manos temblaron al abrir el sobre. El documento era breve, conciso, impersonal. Pero las palabras que contenía lo atravesaron como un cuchillo. Concordancia de ADN, 99,97%. Compatibilidad, padre biológico confirmada. Leonardo cerró los ojos, un golpe seco en el pecho. Mateo era su hijo. La certeza ya no era solo un anhelo, no una suposición desesperada. Era un hecho. Teresa puso una mano en su hombro. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. Leonardo asintió lentamente. Sí, solo necesito un momento. Ella respetó su espacio. Se retiró en silencio. Leonardo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta. Sus pasos, aunque pesados, lo llevaron hacia el patio. Se sentó en un banco, observando a los niños. Mateo corría, reía, jugaba, libre, despreocupado. Emma, sentada a un lado, lo vigilaba con la paciencia y gravedad de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar seguro. Leonardo los miraba, a ambos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. No una paz fácil ni completa, una paz frágil, hecha de certezas dolorosas y esperanzas tímidas, una paz que tendría que construir día tras día, con paciencia, con humildad. Mateo se acercó corriendo, con un dibujo arrugado en la mano. «Tío Leonardo, mira», exclamó, tendiéndole el papel. Leonardo lo tomó. Era un dibujo simple, una casa, dos figuras de la mano, un árbol torcido a un lado. «¿Quiénes son?», preguntó, señalando las figuras. Mateo sonrió, mostrando un hueco donde faltaba un diente. «Yo y mi tío Leonardo», dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Emma observaba desde la distancia. No sonreía, no se movía, solo miraba. Leonardo se inclinó hacia el niño. «Es hermoso», dijo, acariciando su cabello. «¿Sabes? Puedes llamarme como quieras. No tienes que decir tío si no quieres». Mateo lo pensó un momento. Frunció los labios. Luego negó con la cabeza. «No, tío está bien», decidió, encogiéndose de hombros. Leonardo rió por primera vez en semanas. No forzaría nada, no apresuraría nada. Había aprendido la lección más difícil. Lo importante no era el título, era estar allí. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad y las luces del orfanato parpadeaban a lo lejos, Leonardo permaneció sentado en su auto, observando las ventanas iluminadas. El examen estaba resuelto, la verdad revelada, pero el camino apenas comenzaba. Y él estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso, hasta que el niño que lo llamaba tío encontrara en su vida algo más que un nombre. Encontrara al fin un hogar. El sobre aún estaba en su bolsillo. El documento con el resultado ya lo había leído, releído, absorbido en cada fibra de su cuerpo. Compatibilidad, padre biológico confirmada. Una frase sencilla, técnica, impersonal, y sin embargo, la más devastadora, la más esperada que había leído en toda su vida. Leonardo no había vuelto directamente a su mansión. Después de recibir el informe, había caminado sin rumbo durante horas, como si el movimiento pudiera ayudarlo a ordenar el torbellino en su pecho, pero no había forma. El aire le pesaba, los recuerdos se atropellaban. El rostro de Mateo se mezclaba con la imagen del pequeño Mateo de hace 5 años. La voz de Camila parecía regresar desde alguna parte. Sus palabras suaves,
sus miradas cargadas de un significado que ahora comprendía demasiado tarde. Era su hijo, el niño que había llorado por su padre, el que durante años creyó muerto. Su hijo había estado vivo, había crecido sin él, había aprendido a protegerse del mundo de la mano de una hermana que no debería haber tenido que cargar con tanto. Había llamado mamá a la única mujer que había tenido el coraje de mantenerlo a salvo, Camila. Leonardo sintió que las piernas le fallaban. Buscó el primer banco libre que encontró en un pequeño parque apartado. Se dejó caer. No podía más. Por primera vez en mucho tiempo, por primera vez desde aquel día en que creyó perderlo, lloró. No lágrimas contenidas, no un simple temblor en la voz. Lloró, con la cabeza baja, las manos cubriendo el rostro, el cuerpo encogido. Lloró por los años perdidos, por no haber protegido a su hijo, por haber dejado que Camila enfrentara sola un destino que ni siquiera alcanzaba a comprender del todo, por cada cumpleaños ausente, por cada abrazo no dado, por cada papá que Mateo nunca había podido pronunciar. Pasaron los minutos, quizás horas. No lo supo. Cuando al fin se recompuso, cuando el temblor en sus manos cedió lo suficiente, solo un pensamiento permanecía con nitidez. Debía actuar, y debía hacerlo rápido. Al llegar a su despacho privado, no su oficina corporativa, sino la que mantenía en un antiguo edificio en el centro, donde manejaba sus asuntos personales, ya había tomado la decisión. Convocó a su abogado de más confianza, un hombre discreto de su círculo más cercano, Eduardo Marín. No le dio muchos detalles por teléfono, solo una frase: ven, es urgente y personal. Menos de una hora después, Eduardo estaba allí. Leonardo lo esperaba con el informe sobre el escritorio, los ojos hinchados por el llanto, pero con una resolución inquebrantable en la mirada. «Leonardo», comenzó Eduardo preocupado. «¿Qué ha pasado?» Leonardo deslizó el documento hacia él. «Léelo». Eduardo lo tomó, lo leyó en silencio. Cuando alzó la vista, la incredulidad se mezclaba con el respeto. «Es...» Leonardo asintió. «Mi hijo, Eduardo. Todo este tiempo, vivo». El abogado respiró hondo. Sabía mejor que nadie lo que aquello significaba. Había estado a su lado durante los años más oscuros. Había visto cómo la desaparición de Mateo había destruido su matrimonio, su vida familiar y casi su salud. Ahora, esa herida abierta recibía de golpe la verdad. «¿Qué quieres hacer?», preguntó sin rodeos. Leonardo no dudó. «Voy a reconocerlo, voy a iniciar los trámites legales. No me importa cuánto cueste, ni a quién tenga que enfrentar». Eduardo asintió con gravedad. «Sabes que esto no será sencillo, especialmente con Lorena en el panorama». El nombre bastó para ensombrecer el ambiente. Lorena, su exesposa, una mujer que no había perdonado nunca la ruptura, ni el vacío que dejó la tragedia. Una mujer que aún mantenía influencia en los círculos judiciales y políticos. Una mujer que, sin duda, vería este movimiento no como un acto de justicia, sino como una amenaza a todo lo que había construido tras el divorcio. Leonardo respiró hondo. «Lo sé, y temo su reacción. Pero no voy a detenerme». Eduardo lo miró con respeto renovado. «Entonces debemos ser estratégicos. Los documentos del orfanato son un punto a favor, pero carecen de respaldo oficial. No hay partida de nacimiento, no hay inscripción en el registro civil con tu nombre». Leonardo asintió. «Lo sé, pero tengo esto», señaló el informe de ADN, «y tengo la voluntad de hacerlo». «Entonces», dijo Eduardo, «el primer paso es presentar una solicitud de reconocimiento de paternidad. Paralelamente, debemos contactar a servicios sociales para asegurar la tutela del niño mientras se resuelve todo». Leonardo apoyó las manos en el escritorio. «Hazlo, hoy mismo». «Hay algo más», añadió el abogado con cautela. «Lorena podría intentar bloquear el proceso, podría alegar que este movimiento busca perjudicarla». Leonardo apretó los dientes. «No me importa lo que diga. Este no es un juego de poder. Es mi hijo, y voy a luchar por él». Eduardo asintió. «Lo entiendo. Solo prepárate. No será un camino limpio». Leonardo levantó la mirada firme. «No espero que lo sea, pero no pienso dar un paso atrás». El abogado se puso de pie. «Empezaremos hoy. Te mantendré informado». Leonardo asintió. Mientras Eduardo se retiraba, se quedó solo en el despacho. El documento de ADN seguía sobre el escritorio. Lo tomó de nuevo,
Lo sostuvo entre las manos. El peso de la verdad seguía allí, pero ahora, junto a la devastación, había también una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Por primera vez tenía un propósito: luchar por su hijo, y esta vez no fallaría. Los primeros movimientos legales se habían iniciado. Eduardo Marín era un hombre meticuloso. Sabía que cada documento debía estar impecable, cada argumento anticipar posibles ataques, y el más previsible de todos no tardó en llegar. No fue una sorpresa, era solo cuestión de tiempo. La noticia del proceso de reconocimiento de paternidad había llegado, como una chispa en un campo seco, hasta los círculos judiciales. Y con ella, hasta Lorena. La llamada que Leonardo temía se produjo un lunes al atardecer. Su móvil vibró sobre el escritorio. El número era conocido, aunque no lo había visto en meses. No necesitó leer el nombre. Lo supo, respiró hondo, respondió: Lorena. Su voz sonó fría, seca. La de ella, en cambio, se desplegó con una calma gélida, cargada de veneno. Así que es cierto, Leonardo. Pensé que eran solo rumores. Pero te has atrevido. Leonardo no dijo nada. No había sorpresa en su rostro. Un niño de un orfanato, continuó ella con un tono entre desprecio y burla. Un niño que alguna mujer oportunista dejó por ahí. ¿Y tú, tan desesperado, pretendes ahora que es nuestro hijo? Leonardo apretó los dientes. No es un intento, Lorena. Es un hecho. Y no es un niño cualquiera. Es nuestro hijo, vivo. El silencio al otro lado de la línea duró un par de segundos, pero cuando Lorena habló de nuevo, su voz se había endurecido. Estás ciego, Leonardo, y te han manipulado. No pienso permitir que mancilles el nombre de nuestro hijo fallecido con este circo. Leonardo cerró los ojos un instante. No murió, Lorena. No desapareció. Fue arrancado de nosotros, y ahora lo he encontrado. El tono de ella subió un matiz. ¿De verdad crees eso? ¿O es que tu conciencia te juega trucos? O peor aún, tu soledad. ¿Piensas que un examen de ADN es suficiente? ¿Sabes lo fácil que es falsificar un documento así hoy en día? Leonardo se irguió. Su voz se hizo firme. No me importa cuántos jueces amigos tuyos intentes movilizar. No me importa cuántas mentiras inventes. Mateo es mi hijo, y voy a luchar por él. La risa de Lorena fue breve, seca. Te destruiré, Leonardo. Si sigues con esto, te destruiré. No solo en los tribunales, en tu reputación, en tus negocios, en tu vida. No tienes idea del error que estás cometiendo. Leonardo cerró la llamada sin más. No iba a entrar en su juego. A los pocos días, la primera maniobra judicial de Lorena se materializó. Eduardo la había anticipado. Un bloqueo preventivo al proceso de reconocimiento de paternidad, sustentado en el argumento de que el niño que se intentaba reconocer no podía ser legalmente su hijo, dado que existía un acta oficial de presunción de fallecimiento emitida 5 años atrás. Lorena alegaba que todo era un montaje orquestado para manipular el sistema judicial y obtener beneficios patrimoniales y mediáticos. En su escrito había frases punzantes. Mi exmarido, profundamente afectado por el dolor y la soledad, ha sido víctima de una farsa cruel. El golpe no era solo legal, era personal. Intentaba presentar a Leonardo como un hombre desequilibrado, manipulable, emocionalmente vulnerable. Eduardo llevó la documentación al despacho de Leonardo tan pronto como la recibió. El empresario la leyó en silencio, cada línea un latigazo. Cuando terminó, levantó la mirada. Sabía que vendría con todo. Eduardo asintió. Sí. Y lo peor es que aún tiene contactos. La jueza asignada al caso es de su círculo. Leonardo respiró hondo. ¿Podemos contrarrestarlo? Será difícil, pero hay formas. Tenemos el ADN, la ficha del orfanato, testimonios. Y si logramos que Emma hable, sus palabras pueden ser clave. Leonardo pensó en Emma, en su silencio obstinado, en su desconfianza hacia los adultos. No la forzaré, dijo con firmeza. No usaré a esa niña como moneda. Eduardo lo miró con respeto. Entonces tendremos que construir el caso con lo que tenemos. Leonardo apoyó los codos en el escritorio. El miedo estaba ahí, no podía negarlo. No a perder un juicio, a perder a su hijo, a que Lorena, con su veneno, lograra envenenar también la percepción del pequeño, a que Mateo creciera creyendo que su padre había luchado y fallado. No, no podía permitirlo. Se levantó. Quiero ver a Mateo, hoy, y a Emma. Eduardo asintió. Ve y prepárate.
Esto apenas empieza. Leonardo asintió. Pero en su corazón una verdad ya se había arraigado. No importa cuánto ensucie Lorena el camino, no importa cuántas sombras lance sobre él, esta vez no se rendiría. Era una tarde fría, el cielo plomizo parecía oprimir el pequeño patio del orfanato. Las ramas desnudas de los árboles se mecían con lentitud bajo un viento insistente. Leonardo había llegado con el rostro más cansado que de costumbre. Las últimas noches habían sido una guerra entre el insomnio y el peso de los documentos judiciales que Lorena había activado. Pero nada de eso le importaba en ese momento. Hoy había ido por otra razón, por un presentimiento. Algo en la última mirada de Emma, el día anterior, cuando lo observó en silencio desde un rincón, le había dicho que la niña tenía algo más que contar. Teresa, como siempre, lo recibió con cordialidad. Están en el salón de lectura. Han estado más tranquilas esta semana, le comentó. Leonardo asintió. Caminó hacia el salón. Cuando entró, Mateo corrió a su encuentro. «Tío Leonardo, mira, mira, dibujé otro árbol alto». Leonardo sonrió, arrodillándose para recibir el dibujo. Era un bosque de árboles torcidos, pero en el centro había dos figuras de la mano, un niño y un hombre. El nudo en la garganta volvió a apretar. «Es precioso, campeón». Mateo le dio un abrazo corto, como hacía siempre, y volvió corriendo con los demás niños. Entonces la vio. Emma estaba sentada sola, en una mesa apartada. No dibujaba, no leía, solo lo observaba. No apartó la mirada cuando él se acercó. Leonardo lo notó. Hoy había algo distinto en sus ojos. No miedo, no rechazo, determinación. Cuando llegó a su altura, no dijo nada, solo esperó. Emma bajó la mirada un instante, como reuniendo fuerzas. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas, atado con una cinta azul deshilachada. Lo sostuvo con ambas manos. «Es de mamá», dijo en voz baja. «Me dijo que si alguna vez encontrábamos a nuestro papá, tenía que dártelo». Leonardo sintió que el corazón se le detenía. Con movimientos lentos tomó el cuaderno. «¿Estás segura, Emma?», preguntó con suavidad. Emma asintió. «Mamita me dijo que ahí estaba la verdad, y que solo tú podías entenderla». Leonardo cerró los ojos un instante, luchando contra la emoción. «Gracias, pequeña. No sabes lo importante que es para mí». Emma se encogió de hombros, pero su voz tembló apenas. «Solo cuida a Mateo». Leonardo se inclinó un poco. «Te lo prometo, con todo mi corazón». Emma lo miró de frente. Por primera vez, sus ojos dejaron entrever un destello de confianza. Leonardo no esperó. No podía. Salió del orfanato con el cuaderno apretado contra el pecho. Condujo directo a su despacho privado. Cerró la puerta. Apagó el móvil. Se sentó. Con manos temblorosas desató la cinta. El cuaderno estaba lleno de páginas escritas a mano, con la caligrafía sencilla y redondeada de Camila. En la primera página, una frase. «Para ti, Leonardo. Si algún día lees esto, es porque has encontrado a nuestro hijo». Las lágrimas sacudieron de inmediato, pero las contuvo. Necesitaba leer, necesitaba saber. Pasó las páginas con cuidado. Lo que encontró era más de lo que jamás habría imaginado. Camila relataba con detalle desgarrador lo que había ocurrido tras el secuestro. No había sido un accidente. Lorena había planeado todo. Había estado celosa desde el principio de la cercanía entre Camila y el niño. Había sospechado de la relación creciente entre ella y Leonardo. Cuando el matrimonio comenzó a romperse, Lorena había visto la oportunidad perfecta para herir a ambos. Había contratado a 2 hombres para simular el secuestro durante aquella salida al parque. El plan era sencillo: desaparecer al niño, generar el caos, destruir lo que quedaba del vínculo matrimonial y controlar la narrativa. Y lo había logrado. Por semanas, Camila vivió en la oscuridad, sin saber dónde estaba Mateo, hasta que una antigua amiga suya, María, partera y curandera de un barrio marginal, la contactó en secreto. Uno de los hombres había sentido remordimiento y la había buscado. Fue entonces cuando Camila, con la ayuda de María, logró recuperar al niño. Pero ya era tarde para acudir a la policía. Lorena había movido sus contactos. Había una orden de alejamiento contra Camila, sustentada en acusaciones falsas. Cualquier intento de presentarse ante las autoridades habría terminado en su arresto y en la entrega inmediata del niño a Lorena. Así que escapó.
Con Mateo en brazos y Emma de la mano, desapareció del mundo. Vivieron años en la sombra, mudándose de ciudad en ciudad, sobreviviendo como podían. Camila nunca quiso buscar a Leonardo directamente. No sabía si podía confiar en ti, no sabía si ya estabas bajo el poder de ella. Solo quise mantener a nuestros hijos a salvo. La última página del diario estaba escrita con tinta desvaída, la caligrafía más temblorosa. Si algún día lees esto, Leonardo, es porque Emma fue más valiente que yo. Perdóname, cuida de ellos, protégelos de su madre. Solo te pido eso. Te quise, siempre. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Leonardo. Apretó el diario contra su pecho. Camila había sido una heroína silenciosa. Había pagado el precio más alto por proteger a su hijo. Y ahora le había dejado en sus manos el testamento más valioso, la verdad. Cuando cayó la noche, Leonardo seguía en su despacho, el diario aún abierto sobre el escritorio, pero una nueva fuerza ardía en su interior. Ya no era solo una batalla legal, era una lucha por la memoria de Camila, por la vida que ella había defendido, por la dignidad de Mateo. Y no pensaba fallar. Lorena había abierto la caja de Pandora, y esta vez sería ella quien enfrentaría la verdad. El diario de Camila reposaba ahora en una caja fuerte en el despacho privado de Leonardo. Cada página había sido fotografiada, transcrita, certificada por un notario. No podía permitirse ningún descuido. Aquellas palabras manuscritas, aquellas confesiones sinceras, se habían convertido en el núcleo de su estrategia legal. Eduardo Marín había recibido el material en silencio, con una gravedad que pocas veces mostraba. «Esto es un giro crucial», le dijo a Leonardo aquella mañana. «No solo confirma el motivo del silencio de Camila, también desmonta la narrativa de Lorena». Leonardo asintió. «¿Cuándo podemos presentar todo formalmente?» «Ya he iniciado la solicitud. Con el informe de ADN, el diario y las declaraciones que estamos preparando con Teresa Ramos, tenemos una base sólida. La jueza no podrá ignorarlo». La noticia llegó rápido. Se fijaba audiencia preliminar para la revisión del expediente y la admisión de pruebas. Leonardo sintió un alivio momentáneo. Por fin, habría una instancia oficial, un foro donde la verdad podría abrirse paso. Pero Eduardo lo advirtió. «No te confíes. Lorena no se va a quedar de brazos cruzados». Y así fue. En menos de una semana, las primeras maniobras de Lorena empezaron a desplegarse. Primero en los pasillos del juzgado. Testigos antiguos, ex empleados conocidos, comenzaron a aparecer con declaraciones contradictorias, insinuando que Camila siempre había tenido intereses ocultos, que era una mujer ambiciosa, capaz de aprovecharse de la vulnerabilidad de Leonardo. Eduardo, con el ceño apretado tras su escritorio, revisaba los testimonios con amargura. «Está manipulando todo el entorno», dijo exasperado. «Ha rescatado hasta antiguos empleados que fueron despedidos hace años. Los está usando para sembrar dudas sobre la integridad de Camila». Leonardo apretó los puños. «Cobarde. Sabe que Camila no puede defenderse». Pero eso era solo el principio. El verdadero golpe llegó 3 días después, en forma de escándalo público. Una mañana, Leonardo recibió una llamada urgente de Eduardo. «No salgas, no hables con la prensa. Lorena ha filtrado todo». «¿Qué?» «Los medios están llenos de titulares. Magnate en crisis mental reclama a niño huérfano como hijo perdido». Leonardo encendió el televisor. Ahí estaban. Las imágenes de su rostro, las fotos del orfanato, fragmentos sacados de contexto del expediente judicial, incluso viejas fotos de su época de crisis tras la desaparición de Mateo, usadas para construir la narrativa de que era un hombre emocionalmente inestable. Fuentes cercanas afirman que el empresario ha sido víctima de manipulaciones y delirios de paternidad tras años de duelo. Expertos consultados alertan sobre los riesgos de exponer a menores en procesos de esta naturaleza. Leonardo sintió el estómago revolverse. Lorena no solo quería ganar el caso, quería destruirlo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los periodistas se agolpaban frente a su mansión. Los teléfonos no dejaban de sonar. Incluso en el orfanato la presión comenzó a sentirse. Teresa, preocupada, lo llamó en privado. «Leonardo, la situación es tensa. Están viniendo reporteros intentando hablar con Emma y Mateo. He reforzado la seguridad, pero es un acoso constante». Leonardo cerró los ojos, agotado. «No permitiré que los toquen. Voy a protegerlos». Teresa dudó un instante. «Emma,
Está asustada y enojada. Ha escuchado cosas. No entiende por qué están diciendo esas mentiras sobre su mamá. A Leonardo se le partió el corazón. Iré, voy a hablar con ella. Horas después, cruzaba de nuevo la puerta del orfanato. Esta vez no había sonrisas. Mateo lo recibió con un abrazo callado, aferrándose a su chaqueta. Emma estaba en su rincón habitual, el diario de su madre cerrado entre las manos como un talismán. Leonardo se acercó despacio, se arrodilló a su altura. Emma, la niña no lo miró al principio, pero sus labios temblaban. «Dicen cosas feas de mamá», murmuró al fin. «Dicen que era mala, que quería hacerte daño. ¿No es verdad?» Leonardo sintió un nudo feroz en la garganta. «No es verdad, Emma. Yo lo sé, y voy a demostrarlo. Lo prometo». Emma alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Nos van a separar?», preguntó con voz temblorosa. «¿Van a llevarse a Mateo?». Leonardo tomó sus manos. «No, no dejaré que eso pase. No voy a dejarlos solos». Emma lo miró, como sopesando sus palabras. Por primera vez, asintió, pequeña, temblorosa, pero convencida. Leonardo le acarició el cabello. «Eres muy valiente, Emma. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti». La niña apretó más fuerte el diario contra su pecho. Leonardo se levantó, se volvió hacia Teresa. «Voy a necesitar su declaración y la de cualquier trabajador que pueda testificar a favor de Camila». Teresa asintió. «Cuenta conmigo y con todos los que conocieron la verdad». Al salir del orfanato, Leonardo miró el cielo gris. Las sombras que Lorena había lanzado eran densas. Pero ahora, con el diario de Camila, con el apoyo de Emma, con el amor que sentía por su hijo, tenía un propósito que no podían destruir. Y cuando llegara la audiencia, cuando estuviera cara a cara con ella en la sala, no sería el hombre quebrado que una vez fue. Sería un padre, y lucharía hasta el final. La tormenta mediática no amainaba. A medida que la fecha de la audiencia se acercaba, los rumores crecían, los titulares se volvieron más agresivos y las visitas de reporteros al orfanato se volvieron casi diarias. Teresa hizo lo imposible por proteger a los niños. Se establecieron turnos de vigilancia y se limitó el ingreso de extraños. Pero el veneno de las palabras se colaba de formas invisibles. Bastaba un susurro entre cuidadoras, una conversación que creían en voz baja, un comentario filtrado desde alguna llamada telefónica. Y Emma escuchaba, siempre escuchaba, con sus oídos atentos, con la mirada desconfiada de quien había aprendido a vivir en alerta. Aquella tarde en particular, dos voluntarias discutían en la pequeña cocina sin saber que Emma, sentada en las escaleras del pasillo, podía oír cada palabra. «Dicen que el juez podría darle la custodia solo a Leonardo», comentaba una de ellas preocupada. «Pero la situación es tan confusa. Imagina si luego deciden separar a los hermanos para proteger al niño». «Pobre niña», añadió la otra. «Y con lo que está diciendo la madre de Mateo, esa Lorena, ya están hablando de llevar al niño a otro entorno». Emma sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Separar a Mateo, alejarlo de ella, de su único refugio, de su única certeza en un mundo que siempre les había sido hostil. El corazón le latía tan fuerte que creyó que las cuidadoras lo oirían. No esperó más. Se deslizó escaleras arriba casi sin respirar. En la habitación que compartía con Mateo, el niño dormía abrazado a su peluche. Emma lo observó. Cada fibra de su ser gritaba una sola cosa. No permitiría que lo separaran de ella. Durante la cena fingió normalidad. Sonrió a Mateo. Le ayudó con la sopa. Le contó historias inventadas. Pero en su mente, un plan empezaba a tomar forma. Uno sencillo. No sabía de leyes. No sabía de audiencias. Solo sabía que tenía que protegerlo. Como mamá le había enseñado. Esa noche, cuando todos dormían, Emma se levantó en silencio. El diario de Camila, siempre bajo su almohada, fue lo primero que guardó en su mochila pequeña. Junto con él, una muda de ropa para Mateo, un par de galletas, una botella de agua. No necesitaban más, solo necesitaban alejarse. Despertó a su hermano con suavidad. «Mateo, tenemos que irnos. Es un juego, ¿sí?» Muy calladitos, como cuando jugábamos a los espías. El niño, medio dormido, asintió, confiando plenamente en ella. Emma lo vistió con rapidez, le puso su abrigo, le ató las zapatillas. Cuando estuvo lista, tomó un papel
y escribió con manos temblorosas: «No quiero que nos separen. No quiero que le hagan daño a mi hermano, lo siento». Firmó con su nombre, dejó la nota sobre su cama, a la vista. Luego tomó la mano de Mateo, y juntos se deslizaron fuera de la habitación, por los pasillos oscuros, por la puerta trasera que conocía bien. Al salir al frío de la noche, el viento les golpeó el rostro, pero Emma no vaciló. Apretó la mano de Mateo. «Vamos, pequeño, yo te cuidaré, como mamá nos cuidaba». La ausencia se notó al amanecer. Teresa fue la primera en entrar en la habitación para despertar a los niños para el desayuno. Al ver la cama vacía, la mochila faltante, el papel sobre la almohada, sintió que las piernas le fallaban. «¡Leonardo!», gritó por teléfono con la voz quebrada. «Emma y Mateo han desaparecido». Leonardo estaba en su despacho cuando recibió la llamada. La taza de café tembló en su mano. «¿Qué? ¿Cuándo?» «De madrugada. Dejaron una carta. Creo que Emma escuchó cosas. Tiene miedo de que los separen». Leonardo sintió que el corazón se le detenía. «Voy para allá ya». El trayecto hasta el orfanato fue un infierno. Cada semáforo una tortura, cada curva una eternidad. Al llegar, el rostro pálido de Teresa lo esperaba en la puerta. Le entregó la carta con manos temblorosas. Leonardo la leyó. «No quiero que nos separen. No quiero que le hagan daño a mi hermano. Lo siento». Las palabras de Emma eran un puñal en el pecho. Se llevó las manos a la cabeza. «Dios». Teresa intentó calmarlo. «Estamos revisando las cámaras de la calle. Ya he avisado a la policía, pero aún no tenemos pistas claras». Leonardo la miró, desesperado. «Yo también voy a buscar. No puedo quedarme quieto». Teresa asintió. «Lo entiendo. Solo chiches, por favor, cuida también de ti». Leonardo no respondió. Salió de inmediato. Subió al auto. Encendió el motor. Pero antes de arrancar, se quedó unos segundos con las manos en el volante. Emma había huido por miedo a lo que los adultos podían hacer, a lo que Lorena podía provocar, a lo que el sistema podía decidir sin preguntarles, y lo peor era que la entendía demasiado bien. Apretó los dientes. No iba a fallarle, no iba a fallarles. Encendió el coche, se lanzó a las calles, con un solo pensamiento ardiendo en su mente: encontrarlos, salvarlos, no importa a qué precio. La ciudad amanecía bajo un cielo turbio, con nubes bajas que parecían rozar los tejados. Leonardo llevaba horas conduciendo. No recordaba cuándo había tomado el último café. No recordaba cuándo había sido la última vez que cerró los ojos. Solo sabía que los buscaba. Cada esquina, cada callejón, cada plaza, cada parque. Había dejado su celular en silencio para evitar las llamadas de Eduardo, de Teresa, de los periodistas. No quería ruido. No quería interferencias, quería encontrarlos. Él mismo. Fue en el tercer parque que visitó aquella mañana. Un parque modesto, casi olvidado en un barrio antiguo. Árboles desnudos, bancos oxidados, un par de columpios gastados. El tipo de lugar que pasaría desapercibido en medio del caos de la ciudad. Aparcó casi sin pensar. Algo, una intuición, un presentimiento, le decía que debía bajar. Avanzó por el sendero de tierra húmeda. El frío le calaba los huesos, pero no lo sentía, y entonces los vio, a lo lejos, en un banco bajo un viejo roble. Emma, con la mochila a sus pies, abrazando a Mateo que estaba acurrucado contra ella, con el peluche en brazos. Ambos temblaban de frío, pero seguían allí. El corazón de Leonardo se detuvo un instante. Por un segundo se quedó inmóvil, temiendo que si se acercaba de golpe los asustaría. Respiró hondo, se obligó a avanzar. Sin escoltas, sin abogados, sin nada, solo él. Cuando estuvo a unos metros, Emma lo vio. Se puso de pie de un salto, cubriendo a Mateo con su cuerpo, como un pequeño escudo. «No te acerques», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No vas a llevarte a mi hermano». Leonardo se detuvo. Su voz, cuando habló, fue baja, suave. «Emma, por favor, no he venido a llevarme a nadie». La niña lo miraba con los ojos llenos de miedo y rabia contenida. Mateo, medio dormido, abrió los ojos y murmuró: «Tío Leonardo». Leonardo sintió el nudo en la garganta. Se arrodilló en el suelo sin acercarse más. «No voy a separarlos», dijo con la voz quebrada. «Nunca. Escúchame bien, Emma. No quiero que los separen. Quiero ser su padre, pero también quiero que ustedes sigan siendo hermanos. Siempre». Emma dudó. Su pequeño cuerpo temblaba.
No se sabía si de frío o de emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no cedía. Todos dicen mentiras. Todos quieren que Mateo se vaya, que yo me quede sola. Leonardo negó con la cabeza, los ojos humedecidos. No, yo no quiero eso. No voy a permitir que eso pase. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas. Si ustedes me dejan, quiero que vivamos juntos. Los tres. Quiero que Mateo tenga a su papá. Y que tú sigas cuidando de tu hermano, como siempre lo has hecho. Y que yo cuide de los dos, como Camila hubiera querido. El nombre de su madre quebró algo en Emma. Las lágrimas brotaron resbalando por sus mejillas. Apretó más fuerte a Mateo. Leonardo no se movió. Solo esperó. Dejó que el silencio hablara, que las palabras calaran, que la niña decidiera. Pasaron minutos. El viento agitaba las hojas secas a su alrededor. Emma bajó la mirada. Mateo, medio despierto, miró a su hermana. «Tengo frío, Emita». La niña lo miró, con los labios temblando. Luego, muy despacio, volvió la mirada hacia Leonardo. Su voz fue apenas un susurro. «¿De verdad? ¿No nos vas a separar?» Leonardo negó con fuerza. «Te lo juro, Emma, por todo lo que soy. Nunca». La niña respiró hondo. Soltó un sollozo breve. Luego, muy despacio, tomó la mano de Mateo y dio un paso hacia adelante. «Si me mientes, nunca te lo voy a perdonar». Leonardo sintió que el alma se le partía. «No te voy a mentir, pequeña. No después de todo lo que han pasado». Emma sintió, aún temblando. Se acercó un poco más. Leonardo abrió los brazos, pero no intentó forzar nada. Emma se detuvo frente a él. Le tendió a Mateo, que se dejó caer en su regazo, medio dormido. Leonardo lo abrazó con suavidad, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Están a salvo ahora», susurró. «Los dos. Les prometo que voy a protegerlos». Emma se sentó a su lado, agotada. Sin decir palabra, apoyó la cabeza en el hombro de Leonardo. Fue un gesto pequeño, pero para él fue un mundo, el comienzo de algo nuevo. El primer paso hacia la confianza. Horas después, en el coche, camino de regreso, Emma dormía en el asiento trasero, abrazada a su hermano. Leonardo conducía en silencio, el corazón lleno de emociones imposibles de describir. El miedo no se había ido. La lucha legal seguía por delante, pero en ese momento tenía lo que más importaba, a sus hijos, juntos, a salvo, y estaba dispuesto a enfrentarlo todo, por ellos. El día había llegado. El aire parecía más pesado en la ciudad aquella mañana. El cielo gris, cubierto por nubes densas, reflejaba la tensión que se respiraba en cada rincón del tribunal. Leonardo se presentó temprano, no con escolta, no con comitiva, solo con Eduardo Marín, su abogado, y una carpeta cuidadosamente preparada con las pruebas que durante semanas habían reunido. Había pasado la noche anterior con los niños. Mateo había dormido abrazado a Emma en la habitación de invitados de la mansión. Leonardo los había acompañado hasta que se durmieron, y se había quedado contemplándolos en silencio, con una mezcla de ternura y responsabilidad que le pesaba en el pecho. No podía fallarles. No ahora. En la sala de audiencias, el ambiente era tenso. Reporteros se agolpaban en los pasillos, aunque las cámaras no estaban permitidas dentro. Los abogados de Lorena estaban ya en su lugar, con pilas de documentos y rostros de falsa seguridad. Lorena llegó tarde, envuelta en un abrigo caro, gafas oscuras, rodeada de sus asesores. Cruzó la sala sin mirar a Leonardo, pero él no desvió la vista. El juez, un hombre de mediana edad, de gesto severo pero justo, tomó asiento puntual. El estrado resonó con el golpe del mazo. «Se abre la audiencia. Procedemos a la revisión de pruebas y testimonios en el caso de solicitud de reconocimiento de paternidad y tutela presentada por el señor Leonardo Salvatierra». Leonardo sintió un leve temblor en las manos, pero respiró hondo. Eduardo le apretó el brazo con un gesto firme. Era el momento. El proceso fue meticuloso. Primero, la prueba de ADN. El perito forense expuso el informe con claridad. Concordancia de paternidad del 99,97%. Los murmullos en la sala fueron inevitables. El juez pidió silencio. Leonardo se mantuvo sereno. No era suficiente, aún faltaba más. Luego vino el turno del testimonio de Teresa Ramos. La directora del orfanato habló con la voz firme que la caracterizaba. Relató la llegada de los niños, el relato de Emma, el papel que la niña había entregado, el diario de Camila. Finalmente,
Llegó el momento clave. Eduardo se puso de pie. Con el permiso del tribunal, presentamos como prueba documental el diario personal de la señora Camila Díaz, madre biológica de Mateo, en el cual se relata con detalle el proceso que llevó a la desaparición y recuperación del niño, así como la implicación de la señora Lorena Rivas en los hechos. Un murmullo aún más fuerte recorrió la sala. Los abogados de Lorena se pusieron en pie de inmediato. Objeción. Documento de origen no certificado en su contexto carente de garantías. Pero el juez los interrumpió. El diario ha sido certificado notarialmente y su contenido ha sido corroborado por los testimonios y por la prueba genética. La objeción es rechazada. Leonardo contuvo el aliento mientras el juez hojeaba las copias del diario. Cada página era un golpe a la fachada construida por Lorena. Los nombres, los hechos, los detalles que solo alguien cercano a la familia podía conocer. Luego vino el turno de Lorena. Su estrategia fue la esperada: atacar la credibilidad de Camila, victimizarse, retratar a Leonardo como un hombre desequilibrado. Pero sus argumentos sonaban cada vez más vacíos ante la contundencia de las pruebas. Incluso algunos de sus testigos comenzaron a flaquear. Uno de los antiguos empleados, bajo presión, admitió que había recibido sugerencias para modificar su testimonio. Eduardo, hábil, no dejó escapar el detalle. El juez tomó nota con gesto severo. Cuando el reloj marcaba casi 3 horas de audiencia, el juez solicitó una pausa para deliberar. Leonardo salió a los pasillos con el corazón desbocado. Allí estaban Emma y Mateo, acompañados por Teresa, que los había mantenido apartados del bullicio. Leonardo se agachó frente a ellos. «Ya falta poco», les dijo con suavidad. «No importa lo que pase, siempre vamos a estar juntos». Emma lo miró con esa mezcla de madurez y vulnerabilidad que siempre le rompía el alma. «Yo confío en ti», susurró. Leonardo la abrazó con fuerza. Finalmente se reanudó la sesión. El juez volvió a la sala. Los asistentes contenían la respiración. El magistrado habló con voz firme. Tras la revisión completa de las pruebas presentadas, de los testimonios aportados y del análisis exhaustivo de la documentación, este tribunal reconoce la paternidad del señor Leonardo Salvatierra respecto del menor Mateo Camila Salvatierra. Un murmullo recorrió la sala. Leonardo cerró los ojos, conteniendo la emoción. Pero el juez continuó. Asimismo, se concede la custodia legal plena al señor Salvatierra, en consideración al bienestar del menor y a la evidencia presentada. El juez hizo una pausa. Miró los documentos nuevamente. Dado que ha quedado acreditado el vínculo afectivo y familiar entre los menores Mateo y Emma Díaz, y considerando que la señora Camila Díaz los crió como hermanos, además de las circunstancias particulares del caso, este tribunal recomienda que la señorita Emma Díaz permanezca bajo la tutela legal del señor Salvatierra, preservando así el núcleo afectivo que ambos comparten. Los murmullos se apagaron. Era un fallo contundente. Lorena palideció en su asiento. Sus abogados intentaron una objeción final, pero el juez fue claro. La decisión es firme. Cualquier recurso deberá tramitarse por la vía correspondiente. Por ahora, la prioridad es el bienestar de los menores. Leonardo apenas podía contener las lágrimas. Cuando la audiencia se cerró y pudo salir, los niños corrieron hacia él en el pasillo. Mateo se lanzó a sus brazos. Emma, un poco más contenida, se acercó despacio. Leonardo se arrodilló, los abrazó a los dos. Con la voz quebrada les susurró: «Ya está, estamos juntos, y nadie va a separarnos». Emma apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, en voz baja, le dijo: «Papá». Leonardo sintió que el alma se le desbordaba. Era solo una palabra, pero para él lo significaba todo. Había ganado la batalla legal, pero sobre todo había ganado algo más importante: la confianza de sus hijos, y ese era un compromiso que pensaba honrar por el resto de su vida. El portón de hierro se abrió lentamente, pero esta vez no era un símbolo de frialdad, de aislamiento, como lo había sido durante tantos años. Hoy era una puerta abierta a una vida nueva. Leonardo conducía con cuidado. En el asiento trasero, Emma y Mateo iban en silencio, abrazados. No era miedo lo que se percibía, era expectativa, inseguridad, una emoción extraña que no sabían nombrar. Teresa había ayudado a preparar la transición. No hubo prisa, no hubo imposición, solo diálogo.
Leonardo había pasado tiempo con los niños después de la audiencia, cada tarde, respetando los ritmos de ambos, explicando cada paso. Y ahora, por fin, llegaba el día de llevarlos a casa. Pero la casa ya no era la misma. Leonardo lo había comprendido en cuanto supo que el fallo sería favorable. No podía esperar que los niños encajaran en un mundo frío, lleno de mármol y acero, así que se había arremangado. Había transformado la mansión. Las habitaciones antes vacías ahora tenían vida. Los cuartos de Mateo y Emma habían sido decorados con colores cálidos, con muebles sencillos, con detalles que resonaban con ellos, libros infantiles, muñecos, dibujos enmarcados, una manta tejida que recordaba a las de Camila. El ala este de la casa, antaño cerrada, se había convertido en un espacio familiar, sala de juegos, una pequeña biblioteca, una cocina menos formal, donde podían preparar juntos los desayunos. Leonardo no delegó en decoradores, lo hizo él mismo, con ayuda de Teresa, que se había convertido en su consejera más cercana en asuntos de infancia. Cada elección, cada color, cada objeto estaba pensado con un único propósito: crear un hogar, no una vitrina. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada, Mateo fue el primero en reaccionar. «Tío Leonardo, ¿esta es la casa?» Leonardo sonrió. «Es su casa ahora, campeón. Si ustedes quieren». Emma bajó en silencio. Observaba todo con atención. Su mirada se detenía en cada rincón, buscando señales de lo que no podía decir en voz alta. «¿Será un lugar seguro?» Leonardo se agachó a su altura. «Nada de lo que hay aquí es más importante que ustedes. Esta será su casa, a su ritmo, cuando estén listos». Emma no respondió, pero asintió suavemente. Mateo, en cambio, ya corría hacia la puerta. «Quiero ver mi cuarto». Leonardo rió. El hielo se empezaba a romper. Pasaron las horas. La primera comida fue sencilla: pasta casera que Leonardo cocinó personalmente con ayuda de Emma. Ella, al principio, solo observaba. Luego, poco a poco, fue sumando gestos: cortar verduras, revolver la salsa, probar el punto de sal. Leonardo se dejó guiar, no forzó conversaciones, solo acompañó. Mateo, entretanto, descubría cada rincón de la casa, su cuarto, los libros, los juguetes. Las risas comenzaron a brotar, tímidas primero, más abiertas después. Al anochecer, la sala estaba en penumbra. Leonardo había encendido solo una lámpara cálida. Los tres estaban en el sofá, bajo una manta. Mateo, agotado, dormía ya apoyado en su pecho. Emma, a su lado, hojeaba en silencio el diario de su madre, que ahora guardaban en una caja especial en la biblioteca. De pronto la niña habló. «¿Puedo preguntarte algo?» Leonardo bajó la voz. «Lo que quieras, pequeña». Emma dudó un momento. Luego, con la voz suave: «¿Tú crees que mamá estaría contenta si nos quedamos aquí?» Leonardo sintió el corazón encogerse. Se inclinó hacia ella con toda la ternura que le nacía del alma. «Creo que estaría muy orgullosa de ti, de todo lo que has hecho por Mateo. Y, sí, creo que estaría feliz de saber que ahora tienen un lugar seguro y que no estarán más solos». Emma bajó la mirada. Un silencio denso los envolvió. Luego, despacio, la niña cerró el diario. Se acurrucó contra él, como Mateo. Su voz pequeña, temblorosa, llegó como un susurro. «Entonces, si está bien para mamá, ¿puedo llamarte papá?» Leonardo sintió que el alma se le desbordaba. Las lágrimas acudieron sin aviso. Acarició el cabello de la niña con infinita ternura. «No hay nada en el mundo que me haga más feliz que eso». Emma no dijo más. Solo se aferró a él, por primera vez, no como protector, no como adulto confiable, sino como padre. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Leonardo se quedó un rato en la puerta de la habitación, observándolos dormir. Las respiraciones tranquilas, los rostros en paz. Sintió que la casa entera respiraba de otra forma. Ya no era un mausoleo, era un hogar, el suyo, el de ellos, y cada día que viniera se encargaría de hacerlo más fuerte, más cálido, más verdadero, porque si algo había aprendido en todo aquel camino, era que un hogar no se construía con muros, sino con amor, con presencia real, con la promesa silenciosa de no fallar, nunca más. El sol de la tarde caía tibio sobre el jardín. Era una de esas tardes serenas, sin apuros ni obligaciones. Meses habían pasado desde aquella audiencia que había cambiado sus vidas. En ese tiempo,
Los días se habían tejido con paciencia, con pequeñas rutinas, con momentos sencillos, pero cargados de significado. La casa de Leonardo ya no era la mansión fría de antes. Era un hogar vivo, lleno de risas, de pasos ligeros por los pasillos, de voces que se buscaban y se encontraban. En la cocina, Leonardo preparaba una receta nueva. No era un chef experto, pero había aprendido que cocinar en familia era uno de los mayores placeres que podía ofrecerles a sus hijos. A su lado, Emma removía una salsa con gesto concentrado. Ya no era la niña en guardia de aquellos primeros días. Seguía siendo reservada en ciertos momentos, pero ahora su mirada estaba más abierta, más luminosa. La confianza se había construido poco a poco, con gestos, con verdades sostenidas en el tiempo. Era ella quien, semanas atrás, había sugerido: «¿Podemos cocinar juntos, papá?». Desde entonces la cocina se había convertido en su pequeño territorio común. Mientras tanto, en el jardín, Mateo corría de un lado a otro, con su inseparable peluche bajo el brazo. Su risa se escuchaba hasta la cocina. Leonardo alzó la mirada por la ventana. Observó al niño jugar, libre, sin sombras sobre sus hombros. Recordó todo lo que habían atravesado: la lucha, el miedo de perderlo otra vez, el camino hasta convertir ese vínculo biológico en algo mucho más profundo, el vínculo de un padre que había elegido serlo cada día. En el juzgado, Lorena había sido finalmente desautorizada. Su maniobra se había desmoronado ante la contundencia de las pruebas. El diario de Camila, los testimonios, el ADN y sobre todo la decisión firme de Leonardo de no dejarse arrastrar por la provocación. La justicia se había hecho no como revancha, sino como reparación. Lorena había desaparecido de la escena pública, pero en el corazón de Leonardo no había espacio para el rencor, solo para el compromiso con la vida nueva que estaba construyendo. «Papá», la voz de Emma lo sacó de sus pensamientos. «¿Crees que la salsa ya está lista?». Leonardo sonrió. «A ver», probó con una cucharita. «Perfecta, tienes talento, señorita cocinera». Emma sonrió también. Su sonrisa ya no era un gesto raro, era parte de la vida diaria. El reloj marcaba las 6. El aroma de la comida llenaba la casa. Leonardo fue hasta la puerta. «Mateo, campeón, es hora de entrar». El niño corrió hacia él con las mejillas encendidas de tanto jugar. Se abrazó a su pierna. «Papá, ¿comemos en la terraza hoy?». Leonardo le revolvió el cabello. «Claro que sí. Es un día perfecto para eso». La mesa en la terraza estaba ya preparada. El atardecer pintaba el cielo de tonos suaves. Los tres se sentaron juntos. Emma sirvió la salsa con cuidado. Mateo no dejaba de contar las aventuras de la tarde. Leonardo los escuchaba, con el alma llena. En un momento, miró a los dos. Los ojos se le humedecieron, pero esta vez de gratitud. «¿Sabéis algo?», dijo con voz serena. «Perdí a mi hijo una vez, pero hoy tengo dos». Emma lo miró en silencio. Luego se levantó. Se acercó a él y le rodeó el cuello con un abrazo fuerte. Mateo, sin entender del todo las palabras, pero sintiendo la emoción, se sumó, rodeándolo con sus brazos pequeños. Leonardo los abrazó a ambos. Los tres, bajo el cielo del atardecer, se quedaron así. No había nada más que decir. Eran una familia, no por papeles, no por sentencias, por elección, por amor, por un camino recorrido juntos, por una vida que, ahora sí, renacía en cada día compartido. Dentro de la casa, en la repisa de la sala, el diario de Camila seguía en su lugar especial, ya no como un recuerdo doloroso, sino como un testimonio de amor y de valentía. Y en cada gesto de Emma, en cada risa de Mateo, en cada mirada de Leonardo, su presencia seguía viva, porque algunas ausencias se transforman en raíces. Y esta familia, tejida por el dolor, por la lucha y por el amor, había echado raíces profundas, para siempre.